Llegamos a la parte práctica de este módulo y de acuerdo con lo que hemos visto, el conjunto de prácticas relacionadas con el contenido tiene dos consignas o, si quieres, dos objetivos básicos. El primero es que te convenzas de que es posible intervenir en alguno de los componentes del estrés. Y el segundo objetivo es que el cambio de mentalidad del estrés es esencial para gestionarlo. Ya veis que ambos objetivos están relacionados y en cierto modo, el segundo incluye el primero. En esta práctica, al contrario que la dedicada al módulo sobre el cerebro, sí que vamos a tener en cuenta factores externos, ya que evidentemente existen factores ajenos a nosotros que desencadenan la respuesta de estrés. Respecto al primer objetivo, te recuerdo que en el contexto del estrés, como en tantos otros aspectos de la vida, ¿verdad?, hay aspectos que podemos controlar y otros que no. Siempre puede haber situaciones inesperadas, personas, actividades, relaciones o lo que sea que de repente detonen, disparen nuestra respuesta de estrés. Es el hecho de que aparezcan lo que escapa a nuestro control. Lo que sí podemos cambiar es la mentalidad sobre al menos dos elementos: el agente estresor y el estrés en sí mismo, lo que se experimenta cuando estamos estresados. Y cambiar la valoración que hacemos sobre el agente estresor puede tener el efecto inmediato de modificar nuestra respuesta de estrés. Así que esta es una parte práctica muy, muy importante. En nuestra vida cotidiana hay una sucesión casi constante, digamos, de pequeños estresores. Y una buena manera de ir cogiendo agilidad en esta práctica de gestionar el estrés es empezar por esos pequeños agentes estresores externos, esos detonantes. Y lo primero que hay que hacer es identificarlos. Si es la primera vez que haces este ejercicio, te recomiendo que le dediques un tiempo de forma concienzuda. De lo que se trata es identificar esos agentes estresores que actúan como detonadores externos y pueden ser situaciones, lugares, personas, actividades, contratiempos, una noticia que te dan, en fin, cualquier cosa que tú sientas que dispara el estrés. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Lo ideal es que te sientes un rato con papel y bolígrafo y dibujes en un cuaderno 3 columnas, una para cada uno de los últimos 3 días, por ejemplo, hoy, ayer y anteayer. En esta primera parte de la práctica te vas a centrar en los agentes externos, ¿de acuerdo? Trata de recordar cuántas veces te has sentido estresado, estresada, y mira con qué agente estresor lo asocias. Bien, me he sentido estresada cuando ha pasado tal cosa. Trata de escribir una descripción del agente estresor que sea simple y concisa a la vez. Por ejemplo, no escribas mi hijo, ¿vale? Agente estresor, mi hijo. No, eso es muy vago. Escribe, mi hijo no me estaba obedeciendo. Entonces, durante los próximos días, escribe, identifica en qué situaciones te has estresado. Bien, recuerda que solo se trata de mirar cuáles son esos agentes estresores más habituales en tu día a día. Simplemente haz los 3 días anteriores, hoy, ayer y anteayer, y a partir de hoy, o sea, a partir de mañana, sigue haciendo el ejercicio todos los días. Simplemente escribe la fecha del día y ve anotando. Haz como una especie de listado de agentes estresores en mi vida. Cuando tengas por escrito este ejercicio, puedes pasar al segundo. Por cierto, todo esto que ahora parece tan estructurado, poner fecha, identificar el agente, ponerlo por escrito, etc., más adelante lo harás de forma natural, sin tener que escribir, sin tener que dedicarle un tiempo extra. Simplemente será un hábito que habrás implementado. Pero ahora hay que aprender a hacerlo y acostumbrarse, y para ello pues hay que practicar. ¿Bien? El segundo ejercicio consiste en responder a la pregunta: ¿cuál es mi valoración? Imagina que tienes en tu lista un agente identificado que es mis niños no me obedecen. La siguiente parte del ejercicio, o este segundo ejercicio, sería
hacer la valoración cognitiva de ese agente. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué te pasa por la cabeza durante ese momento en que el agente estresor está presente? ¿Qué te pasa por la cabeza en esa situación? Y si cuando haces el ejercicio no se te ocurre nada, no te preocupes, porque al principio es complicado detectar el pensamiento. Estamos acostumbrados a prestar más atención a lo que sentimos que a lo que pensamos cuando hacemos ejercicios reflexivos. Bien, así que si tienes esa dificultad de no, es que no sabría valorarlo, es que no sé lo que me pasa por la cabeza, creo que no me pasa nada por la cabeza. Bien, pues si no recuerdas lo que en ese momento te decías a ti mismo o a ti misma, al menos escribe lo que te dices ahora a ti mismo y a ti misma mientras haces el ejercicio sobre esa situación estresante. ¿Cuál es tu valoración? Vamos a por el tercer ejercicio, que sería localizar tus síntomas de estrés. Y recuerda que hay los siguientes tipos. Síntomas cognitivos, ¿qué pienso? Síntomas emocionales, ¿qué emociones me brotan? ¿Qué es lo que siento? Normalmente hay más de una emoción a la vez, pero bueno, puede que haya una predominante. Bien, estoy irritada porque no me obedecen y además estoy frustrada porque no consigo que me obedezcan. Bien, pues 2 emociones. Síntomas conductuales, ¿qué hago? Me enfado, grito, o sea, me enfado de importazo, les grito, en fin, les castigo, ¿de acuerdo? Cualquier, digamos, respuesta conductual. Aunque la llamemos síntomas aquí, pero recuerda que todo esto son elementos del estrés. Y además suele haber también síntomas corporales. Esas emociones que estoy notando, esa alteración, ¿en qué parte del cuerpo la estoy notando? Si no eres capaz de ahora, mientras haces el ejercicio, recordar dónde lo notabas, empieza a hacerlo a partir de hoy, las próximas veces que te sientas estresado. ¿De acuerdo? Vamos con un cuarto ejercicio. Y de alguna manera, digamos que conjuga lo que hemos visto en este módulo con lo que hemos visto en el módulo sobre el cerebro. El cuarto ejercicio consiste en mirar si todos esos síntomas que has identificado que surgen cuando estás estresado se parecen o son las mismas respuestas impulsivas que identificaste en la práctica del módulo sobre el cerebro. Te recuerdo que en aquella práctica lo que hiciste fue identificar tus respuestas impulsivas. Ahora, cuando haces esta práctica sobre este módulo, puede que llegues a las mismas conclusiones, que sean parecidas, puede que sean similares o puede que sean otras. En realidad, eso no... A ver, lo importante es el autoconocimiento. No, aquí no hay nada correcto ni incorrecto, ¿bien? Ni porque sean iguales ni porque no lo sean. Simplemente es un ejercicio de autoconocimiento, cómo respondo yo al estrés, qué tiene que ver esto con mi cerebro reptiliano, ¿de acuerdo? Y para cada quien será distinto. Vamos con un quinto ejercicio y tal como hemos visto en el módulo sobre el estrés, hay un estrés positivo y hay un estrés negativo, o digamos, sería más propio decir que hay un estrés sano y hay un estrés perjudicial. De las veces que te sientes estresado, ¿sabes ya diferenciar cuándo tienes eustrés y cuándo tienes distrés? Y si has experimentado ambos tipos de estrés, ¿cómo los distingues? Recuerda lo que es el eustrés, un estrés de alguna forma beneficioso porque te ayuda, te impulsa a cumplir objetivos, y el distrés es perjudicial. El distrés es en realidad a lo que se refiere la mayoría de la gente cuando habla de estrés, ¿de acuerdo? Por último, tal vez lo que has aprendido hasta ahora, lo que has integrado, lo has asimilado lo suficiente como para empezar a cambiar tu mentalidad acerca del estrés. En un entrenamiento mental como este, la reflexión sobre lo aprendido es una fase importante, no te la saltes. Vuelve al módulo todas las veces que necesites para asimilar el contenido. Pero sobre todo recuerda que este es un programa de entrenamiento mental intensivo, algo en lo que desafortunadamente pocas personas tienen experiencia práctica, pues por el simple motivo de que nunca nos han enseñado a entrenar la mente.
Y si es tu caso, ten presente que es absolutamente normal que al principio tengas resistencias o que te parezca algo muy abstracto. Con la práctica ya irás adquiriendo soltura. Entonces, esta sexta parte o este sexto ejercicio te invita a reflexionar cuál es mi mentalidad actual en este momento sobre el estrés. No la que tenías la semana pasada, no la que crees que tienes que tener con lo que estás estudiando, con lo que estás aprendiendo, sino cuando me sucede algo, ¿cuál es mi mentalidad actual sobre esto que me está pasando y que me está estresando? ¿De acuerdo? Así que ya sabes, practica, practica, practica y nos vemos en el siguiente módulo.